Hola oyentes de Radio Sefarad, en estos días se cumplen nada más y nada menos que 500 años del ingreso de los judíos en el llamado nuevo gueto de Venecia, el famoso gueto de Venecia que dio nombre luego a todo este tipo de agrupaciones o segregaciones, y para eso hemos querido hablar con un experto, entre otros temas, en el antisemitismo, como es Gustavo Peretnik. ¿Qué tal, Gustavo? Hola Jorge, un gusto saludarte. Bueno, hoy te tenemos en el teléfono desde la otra punta del mundo, desde el Ecuador, ¿no? Así es, tú estás en la otra punta del mundo. Eso es todo relativo. Así que, pues, ¿qué podemos decir de este hecho histórico? Porque en su momento, ¿qué significó un cambio en la forma de relación con los judíos? Porque los judíos, por ejemplo, pocos años antes en España vivían en juderías. ¿Y cuál es la diferencia entre una judería y un gueto? Bueno, la diferencia es que el gueto es obligatorio y las juderías eran barrios judíos voluntarios. Y si bien hay una larga tradición de guetos que fueron voluntarios, sobre todo en el mundo árabe, la mayor parte de los casos no eran así en Europa, por supuesto que no a partir del nazismo, cuando se transformaron directamente en un instrumento para la degradación. Y esto tiene que ver con el inicio del gueto, el tema de la degradación, porque había una especie de alimentación mutua entre la demonización del judío y el gueto. ¿Por qué? Porque por un lado, el hecho de que demonizaban al judío como un ente diabólico, deicida, violento, peligroso, sobre todo el término es peligroso, hizo que en algún momento se tomara la decisión, muchas veces alentada eclesiásticamente, de cercarlos y ponerlos en un lugar en donde no pudieran, entre comillas, contaminar al resto de la población. Pero una vez que esto comienza a ocurrir, ya tienes a un individuo fácilmente demonizable, porque es él el que entra, por más que durante el día tenga trato comercial y profesional con sus coetáneos cristianos, a la noche se sabe que él ingresa en este antro misterioso en donde pueden practicarse diversas prácticas diabólicas y desconocidas y que han sido tan calumniadas a lo largo de la historia, lo que agravaba la imagen del judío como un ente diabólico. Así que yo diría que había una especie de alimentación mutua, cada uno iba agrandando, era una especie de bola de nieve, más gueto, más demonización, y más demonización, más gueto. Uh-huh. Ahora, tú citaste también, digamos, la fase final del gueto, que es los guetos nazis, por ejemplo, el más famoso, el gueto de Varsovia, pero hubo muchísimos más. Pero esos guetos se instauraron durante el régimen nazi, ya no existían guetos en Europa, ¿o sí? Fundamentalmente dejaron de existir a partir de Napoleón. Napoleón fue quien primero decidió derrumbar las murallas de los guetos, pero además a cada paso militar que él daba en cada conquista llevaba consigo, en teoría, los principios de la Revolución Francesa y lo aplicaba también a los judíos. En toda su primera etapa, la actitud de Napoleón hacia los judíos fue muy positiva y esto redundó también en la anulación de los guetos y no volvieron a instalarse hasta la época nazi. Uh-huh. Hoy en día la palabra gueto, que creo que en origen es una palabra del dialecto veneciano y que describía una fundición o una fábrica donde fueron alrededor de la cual se ubicaron a los judíos, porque aparte, si miramos la fecha 1516, pues estos correspondían a lo que entonces era una crisis migratoria de los judíos de España, ¿verdad? Absolutamente cierto. Además, el término gueto no se sabe con certeza que venga de ahí, si bien tiene razón, es lo más posible, porque había una fundición de metal a la que llamaban gueto y por lo tanto el barrio del gueto pasó a ser el término gueto y después se empezó a aplicar a otros y hoy en día se extendió tanto. Tú sabes que la judiofobia ha enriquecido mucho los léxicos de los diversos lenguajes, porque palabras como gueto o aún como diáspora o como pogrom no hubieran, y te diría en términos más modernos, como intifada, no
hubieran penetrado en el vocabulario de la gente si no fuera porque tienen un origen judeofóbico que las acompañó. Ahora bien, digamos con respecto al término, que también hay una teoría, no sé cómo llamarla, así tesis, porque está entre tesis y mito, hay muchos que lo descartan de antemano, que el origen del término es arameo, que viene de get, separación, y que de ahí los judíos eran separados. Es menos convincente aparentemente para los lingüistas, pero no deja de utilizarse también esa posibilidad. Y si lo llevamos a la modernidad, te diría que conmemorar la instalación del gueto, como hace muy correctamente en la radio ahora Jorge, nos permite entender qué significado tiene esa concepción de gueto hoy en día. Porque tú sabes que la mayor parte de los mitos judeofóbicos se trasladaron al Estado de Israel. Hoy en día el judeófobo no ataca a la religión judía, o digamos ataca menos a la religión judía, a la comunidad judía, a los derechos del individuo judío, se concentra en demonizar a una parte de los judíos, la más importante diría, aún demográficamente, que es el Estado de Israel. Y entonces antes el judío era un ente que quería expandirse y dominar el mundo, hoy es el Estado judío el que quiere expandirse y dominar el mundo. Antes la religión judía era vengativa y sangrienta, hoy es el Estado judío, o el sionismo, el vengativo y sangriento. Y así fueron trasladando uno a otro de un modo que si no fuera tan cruel sería muy interesante analizar. Ahora, ¿cómo se traslada el gueto? Y aquí también hay quienes sostienen que Israel es el nuevo gueto, porque si bien por supuesto que es voluntario, es el resultado de la agresión constante contra los judíos. El Estado de Israel nace reivindicando los derechos nacionales de los judíos, pero también como el resultado de no tener alternativa frente a la vulnerabilidad de los judíos en el mundo. Y entonces hoy el Estado de Israel, rodeado por países enemigos, parecería ser un gueto nacional. Y aquí con los atenuantes del caso, cuando digo países enemigos, ya me imagino que hay muchos de tus oyentes que entienden que es un término exagerado y yo suscribo, porque cada vez son menos enemigos de Israel quienes rodean a Israel. Me queda claro que Jordania y Egipto tienen tratados de paz con Israel que están muy vigentes y que hoy en día justamente está dando una dramática transformación en la percepción de Israel por parte de muchos estados árabes para bien. Pero con todo, digamos, no es un vecindario muy amistoso en el que vive Israel, y así que es comparable esta nueva situación nacional con la vieja concepción del gueto. Bueno, y también el gueto en el entorno o en el contexto de lo israelí está siendo, como tantas otras conceptos de la judiofobia, utilizado como boomerang en contra de los judíos, y ahora se habla de el gueto de Gaza, por ejemplo. Claro, esa extensión a otros lugares ya de por sí es injusta, porque no solamente el de Gaza no solamente es injusto, es una mentira judeofóbica. Hablar de gueto de Gaza es no tener la menor idea de lo que están hablando. Con entrar en YouTube y ver las mansiones que hay en Gaza y el nivel de vida que hay en Gaza, te podría decir que una buena parte del mundo árabe quisiera vivir ahí. Lo que ocurre es que no tienen permitido entrar bombas y armamento para destruir Israel. Digamos que es una restricción bastante severa para aquellos que están empeñados en destruir Israel, pero esto seguiremos haciendo para defendernos. No tiene absolutamente nada que ver con un gueto. Es decir, aquí no se está restringiendo a la población para que no pueda matar. Leí hace poco un artículo satírico de alguien que decía que hay maneras de eludir la crueldad de la policía israelí, y es tratar de no acudir a la gente, no llevar bombas contigo para no ponerlas en ningún lugar, no llevar explosivos en tus cinturones, y de ese modo se puede atenuar un poco la cruel represión israelí, pero esto se aplica mucho más a lo que decías de Gaza. Y yo no aplicaría el término gueto a ninguna otra circunstancia, no solamente a aquellos que
porque son enemigos de Israel lo aplican a Gaza, sino hablar de guetos negros en los Estados Unidos también es una exageración. Si bien la palabra ha penetrado y es muy difícil revertirla, pero es una exageración, porque en el término gueto había una carga de demonización, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y si simplemente en un barrio hay personas de distinta etnia o de distinto idioma o de distinta religión, que incluso prefieren vivir entre ellos, aplicar la palabra gueto es un poco banalizar el concepto de gueto. Tengamos en cuenta que en muchos casos los judíos mismos optaban por barrios juntos, sobre todo porque necesitaban tener una mikve y un cementerio y lugares a donde acercarse, que era más difícil hacerlo si vivían demasiado dispersos. Así que gueto debe tener alguna carga negativa, o de demonización del medio, o de una imposición de la afuera. Ni que hablar que se llevó a Sunadit con el régimen nazi, que lo utilizó para deshumanizar a los judíos. Uh-huh. Bueno, otro símil o otra similitud o concordancia entre el gueto de la principios de la Edad Moderna en Venecia y los guetos nazis es la utilización no solamente de una zona de confinamiento, sino también de un distintivo cuando salen de la zona de confinamiento, porque en esa época, en la época del gueto de Venecia, también se inventan estas estrellas amarillas que hay que llevar, estrellas de David de color amarillo que hay que llevar en la prenda para distinguirse del resto de la población, y que luego es aplicable al régimen nazi, ¿no? Tal cual, el primer historiador del Holocausto, por lejos no el mejor, después hubo realmente historias del Holocausto que son infinitamente más recomendables, pero el primero de ellos, Raúl Hilberg, traza una tabla en donde muestra que todas las leyes nazis tenían precedentes en leyes eclesiásticas previas, medievales en general, y la obligatoriedad de los judíos de vivir separadamente en guetos definitivamente respondía a bulas papales que así lo establecían. Mira, cuando el proceso de demonización requiere que yo pueda descargar todas mis frustraciones, todos mis miedos, todos mis odios en una persona, y yo necesito, o en un grupo, y necesito hacer bullying con ese grupo, me doy cuenta al principio que hay ciertos requerimientos externos. Yo no puedo descargarme contra un grupo que no tenga ninguna diferencia conmigo. Y por lo tanto tengo que generar obligatoriamente las diferencias artificialmente para después poder atacar. Y es lo que hicieron los judíofobos a lo largo de la historia, también los nazis, y es para mostrar que el judío es subhumano. Yo debo primero hacerlo subhumano, porque obviamente no lo es. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Privarlo de su manutención, privarlo de comida, generarle enfermedades, separarlo de la población. Y una vez que logro esto, entonces insisto con que mi supuesta teoría de que es subhumano se puede ver en la práctica, pero lo he generado yo. Y por supuesto que lo del gueto es una manera. Estos barrios en donde los nazis ponían a la población judía para deshumanizarla, para que murieran de tifus, para que murieran en la calle, para que tuvieran aspecto de personas de las cuales uno quisiera alejarse, y agrego a esto lo que tú decías de la estrella amarilla. Cuando esto no alcanzaba, entonces había que agregar también un distintivo, porque uno podría preguntarse si los judíos eran tan diferentes, si los judíos eran tan una raza distinta, ¿para qué hacía falta ponerles un distintivo? Porque todos tendrían que reconocerlo claramente. La irracionalidad de la judeofobia que el nazismo la llevó a niveles patológicos que no se habían conocido hasta ese momento, se ve claramente en el hecho de que ellos tienen que generar aquello que están pidiendo. Porque si tú le pides a un judeófobo, sobre todo a un judeófobo de corte racista, que en miles de toneladas de sangre te sepa, después de tantos análisis como él quiera, no le pones ningún límite, ni de dinero ni de tiempo, te diga cuál de la sangre que tiene delante de sus ojos es judía y cuál no, nunca podría dar una respuesta científica, porque esto no tiene nada que ver con una verdad científica. Entonces, como no hay diferencias raciales y él las tenía que generar, entonces procede a demonizar al judío también por medio del gueto, de la estrella y de todos los medios crueles que utilizaron contra el pueblo judío a lo largo de la historia. Bueno, lo paradójico del caso, aunque esto no tiene nada que ver con el gueto, pero sí con el símbolo de la estrella,
es que estos símbolos que se utilizaron en principio para señalar y para demonizar se han convertido hoy día, la estrella de David se ha convertido en el símbolo más representativo, digamos, del judaísmo en el mundo y está incorporado en la bandera del Estado judío, e incluso aquellas leyes perversas del nazismo buscando no solamente perseguir a los judíos, sino a los de origen judío. Hoy en día esas mismas leyes se aplican para dar cobijo en Israel, para hacerlos merecedores de la ciudadanía israelí, aquellos que no solamente son judíos según la halajá, sino también a los que los nazis hubieran considerado judíos, a los que los antisemitas Sí, consideraban una de las judíos. consideraciones para legitimar la alía bajo la ley del retorno es si la población judía objeto de la ley ha sido víctima de persecuciones por ser judía. Tú sabes que con el tema de los etíopes en su origen, de los judíos de Etiopía, se debatió esto. Cuando había que establecer desde el punto de vista de la halajá cuán rígida debía ser la conversión a la que eran de la que eran objeto, uno de los motivos que se trajo fue precisamente eso. Si hay algo que los define como judíos es que fueron perseguidos durante siglos por ser judíos. Y esto acerca mucho a lo que tú decías. En términos generales, con lo de la estrella, el lema era usa la estrella amarilla con orgullo. Uno podría decir qué orgullo triste porque no tenía otra alternativa, pero de todos modos cambia el ánimo del que está siendo perseguido y entiende que las fuerzas del mal se están volcando contra él y él representa lo bueno en ese caso. Si bien insisto que no es consuelo para una persona que está siendo humillada, perseguida, discriminada e incluso asesinada, no es consuelo, pero le da un componente acerca de cuál es su rol histórico en el caso. Bueno, nos quedamos con eso y con lo que decías al principio de todas esas palabras que han pasado al acervo de todas las lenguas del mundo y que desgraciadamente tienen su origen en la judiofobia, pero que hoy en día justamente nos ponen a nosotros en el papel que tuvimos. El gueto, pogrom e intifada son todas palabras que nos señalan como víctimas y por eso... Tienes razón, y si uno haces muy bien en dedicar parte de tu programa a esta conmemoración, porque el análisis o el estudio o el abordaje de lo que ha sido la historia judía, nada agradable por cierto en muchas partes de la misma, nos hace valorar mucho más la época de gloria del pueblo judío que tenemos el privilegio de protagonizar en este siglo, y es algo sumamente reconfortante. Que así sea y que sea así por mucho tiempo y por mucho tiempo que también disfrutemos de tu amistad y tu colaboración cuando te llamamos para este tipo de entrevistas. Muchas gracias, Gustavo Peretnik, allí donde estés en el Ecuador. Aquí en Ecuador dando conferencias para judíos y no judíos. Te agradezco el llamado y siempre estoy a tu disposición, Jorge. Muchas gracias.